Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora. En la misma se abordará la temática relacionada con los traumatismos torácicos, cuyos conocimientos le permiten al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten su tratamiento para preservar la vida. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de diagnosticar las principales afecciones del síndrome de traumatismo torácico, partiendo de su definición, etiología, clasificación, manifestaciones clínicas y exámenes complementarios, así como seleccionar la conducta terapéutica integral en cada caso. La imagen que observan pertenece a un cuadro del pintor Martín Tovar y Tovar. Representa un pasaje de la batalla de Carabobo, justa que marca la independencia venezolana. En esta perdieron la vida a causa de lesiones traumáticas cientos de hombres. Entre 1941 y 1945 se desarrolló una de las más grandes conflagraciones de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Los reportes de víctimas secundarias a traumas ascendieron a miles. La experiencia acumulada de estas batallas, sumada a estudios posteriores, llevaron al desarrollo del soporte vital avanzado del trauma. Los traumatismos torácicos ocupan un capítulo importante dentro de este. La orientación del estudio de estos contenidos constituye el motivo de la actividad orientadora. Se define como trauma torácico a las lesiones provocadas por una acción violenta externa, que origina alteraciones anatómicas y fisiológicas de la caja torácica y los órganos que ésta contiene. Los traumatismos torácicos se clasifican en cerrados o contusos y abiertos. Los traumatismos cerrados o contusos generalmente se asocian a politraumatismos. Son los más frecuentes y se producen por un golpe directo o por mecanismos indirectos. Los traumatismos torácicos abiertos se producen a consecuencia de lesiones por arma blanca, arma de fuego y migración de elementos internos, entre otros. Según el grado de penetración en la cavidad torácica, pueden ser no penetrantes, penetrantes y perforantes. Debes profundizar la fisiopatología y la clasificación del trauma torácico siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. La atención al paciente con traumatismo torácico debe ser dinámica. Está dirigida a detectar alteraciones de las vías aéreas, alteraciones hemodinámicas, lesiones asociadas, control de hemorragias accesibles y alivio del dolor. Estas acciones iniciales conservan la vida del paciente y permiten su evacuación a centros especializados, donde se aplicará el tratamiento definitivo acorde al tipo de lesión que presente el paciente. Las fracturas costales pueden ser únicas o múltiples, dependiendo de la intensidad y etiología del trauma. Existen otros factores que pueden influir, entre ellos la edad del paciente, pues al aumentar la misma, se incrementa también la rigidez del esqueleto. Las costillas que con mayor frecuencia se lesionan son de la cuarta a la décima. Las tres primeras están mejor protegidas por las estructuras musculares de la cintura escapular, pero la lesión de estas debe hacer pensar en una mayor violencia del trauma y que existan lesiones intratorácicas graves. Las últimas costillas se lesionan menos por su mayor movilidad, pero generalmente su fractura se acompaña de lesiones de órganos abdominales como el hígado y el vaso, según el lado afectado. En las fracturas costales múltiples podemos encontrar un solo trazo de fractura en cada costilla, o pueden producirse fracturas dobles en dos o más costillas contiguas, dando origen a la pérdida de la rigidez de la pared torácica y la creación de un póstigo o ventana llamado tórax batiente. El diagnóstico de fracturas costales se realiza a través de la clínica y los exámenes complementarios. Resulta muy importante el antecedente de trauma y el dolor a los movimientos de la pared torácica que puede llegar a producir disnea.
En el examen físico encontramos lesiones en el área afectada, dolor y crepitación en el foco de fractura, y la auscultación de los hemitórax descartará la posibilidad de lesiones internas asociadas. El examen complementario más importante es la radiografía de tórax, en posición posterior-anterior y vista lateral. El tratamiento de las fracturas costales depende del trauma que la produjo. Cuando es cerrado y no existen lesiones intrapleurales asociadas, se debe prescribir reposo, analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares. Cuando el dolor se hace persistente, se puede realizar infiltración con anestésicos locales en el foco de fractura o realizar bloqueo nervioso intercostal en la región paravertebral de las costillas correspondientes. No se recomienda el uso de vendajes elásticos ni otros vendajes para la inmovilización costal. Se pueden utilizar en el tratamiento elementos de medicina natural y tradicional como la acupuntura. En los traumas abiertos es importante descartar también la posibilidad de lesiones intrapleurales y proceder en consecuencia. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. Una de las consecuencias de los traumas torácicos es el neumotórax, que es la penetración de aire en la cavidad pleural proveniente del parénquima pulmonar o del medio ambiente, producido por un trauma. El neumotórax traumático se clasifica en cerrado y abierto. Los cerrados a válvula interna y los abiertos a válvula externa. Ambos pueden convertirse en un neumotórax a tensión. Las manifestaciones clínicas del neumotórax traumático están dadas por dolor torácico, disnea, cianosis y en ocasiones hemoptisis, la cual traduce lesión del parénquima pulmonar. Durante la exploración física se comprueba frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto. Se observa la zona de lesión, la movilidad y expansibilidad torácicas están disminuidas en el hemitórax afectado y el murmullo vesicular disminuido o abolido en el campo pulmonar afectado. Cuando el neumotórax es a tensión, se suman además ingurgitación de las venas del cuello y desviación de la tráquea. El paciente expresa sensación de muerte inminente. Los estudios imagenológicos confirman el diagnóstico clínico. La radiografía de tórax es el examen indispensable. Se realizarán vistas posterior del tórax y vista lateral del hemitórax afectado. La tomografía axial computadorizada permite evaluar el grado de compromiso del parénquima pulmonar y descartar lesiones asociadas de otras estructuras intratorácicas. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. El tratamiento del neumotórax traumático es quirúrgico, independientemente del porciento del colapso pulmonar que exista. Consiste en la evacuación del aire contenido en la cavidad pleural a través de una pleurostomía mínima alta, acoplando el tubo insertado en la cavidad pleural a un sistema de drenaje. Este sistema puede ser un sello de agua o un sistema de aspiración con presiones controladas. Además, se prescriben antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. La estabilización de los parámetros hemogasométricos, hemodinámicos y ventilatorios del paciente se realizarán desde su admisión. En el neumotórax a tensión, la conducta inicial consiste en colocar un trocar grueso en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular, acoplado a válvula de Heimlich, hasta convertirlo en normotensivo y seguir la terapéutica antes mencionada. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. El hemotórax es la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Según la cuantía de la sangre en cavidad pleural, se puede clasificar en hemotórax pequeño, mediano y de gran cuantía. Puede presentarse en traumas cerrados o abiertos.
aunque 75% de los casos corresponden a traumas abiertos. La sangre podrá provenir de lesiones de vasos intercostales, mamarios o subclavios, del parénquima pulmonar o del corazón y grandes vasos del mediastino. El diagnóstico se establece a través de las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. Se presenta dolor en la zona del trauma. El resto de las manifestaciones clínicas dependerán de dos factores. Estos son los efectos producidos por la pérdida de sangre y los efectos producidos por la sangre que ocupa el espacio pleural. Estos provocan hipotensión arterial, taquicardia, disnea, sudoración y palidez cutáneo-mucosa, entre otras. Dentro de las investigaciones complementarias, la radiografía torácica en posición de pie aporta el diagnóstico de certeza. Los hallazgos radiográficos estarán en dependencia de la magnitud de la pérdida hemática hacia la cavidad pleural. En el hemotórax pequeño existe borramiento del seno costofrénico. En el mediano se observa radioopacidad que asciende hasta el arco posterior de la sexta costilla. Y en el hemotórax de gran cuantía, la radioopacidad asciende por encima del sexto arco costal. En ocasiones, el estado hemodinámico del paciente imposibilita la realización de este estudio. Se indicarán las investigaciones de laboratorio necesarias en estos casos. El tratamiento en el hemotórax pequeño y moderado consiste en realizar pleurostomía mínima baja en el séptimo u octavo espacio intercostal en la línea axilar anterior, acoplar la sonda insertada en la cavidad pleural a un sistema de drenaje torácico, el uso de antibióticos y analgésicos por vía parenteral, así como la reposición del volumen sanguíneo. Cuando en el hemotórax pequeño y mediano, después de pleurostomía mínima baja, la pérdida de sangre por la sonda es mayor de 200 mililitros por hora durante 3 horas, estará indicada la toracotomía. En el hemotórax de gran cuantía o masivo se debe realizar toracotomía de emergencia. Debes profundizar en el estudio de los contenidos referentes al tratamiento del hemotórax, siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. Otra de las entidades del trauma torácico es el tórax batiente, donde se pierde la rigidez de un segmento de la pared torácica provocado por fracturas múltiples de 2 o más costillas contiguas, siguiendo 2 líneas paralelas. Puede ocurrir también en el plano esternal, cuando se acompaña de lesión de varias articulaciones condioesternales bilaterales. El tórax batiente es producido con mayor frecuencia por traumatismos cerrados, aunque puede verse en traumas abiertos con aplastamiento u otras lesiones de gran envergadura. En su fisiopatología se destacan los efectos de la respiración paradójica. En cada inspiración se expande toda la jaula torácica, pero la presión positiva atmosférica empuja hacia adentro la zona fracturada, la cual se deprime. En la expiración el tórax se retrae y la zona fracturada se expande. A este nivel se constituye una hernia pulmonar donde el recambio de oxígeno y dióxido de carbono es deficiente y se produce un mecanismo de aire péndulo. Debes profundizar el estudio de la fisiopatología siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. El diagnóstico se establece en base a la clínica y a los exámenes complementarios. El cuadro clínico del tórax batiente depende del grado de insuficiencia respiratoria que presenta el paciente. Existe dolor, disnea, cianosis y movimiento paradójico de la pared torácica en el hemitórax afectado, aunque pueden estar presentes otras alteraciones dependientes de órganos afectados. Entre los exámenes complementarios es imprescindible realizar una radiografía de tórax para precisar las costillas fracturadas y las lesiones concomitantes. La tomografía axial computadorizada, además de apoyar el diagnóstico, precisa lesiones asociadas de estructuras intratorácicas. La gasometría arterial mostrará generalmente una acidosis respiratoria al inicio, que puede pasar a una alcalosis
como consecuencia de la policnea, siendo constante la hipoxemia. El tratamiento del tórax batiente exige de un grupo de acciones para preservar la vida del paciente, siendo lo más importante la fijación o inmovilización de la pared costal flácida y el tratamiento de las lesiones asociadas. Existen dos métodos para realizar la inmovilización de la pared torácica, el método externo y el método interno. El método externo incluye empaquetamiento, tracción con hilos de sutura, tracción con pinzas de herina y cerclaje costal subperióstico, entre otros. El método interno se utiliza en casos con gran compromiso respiratorio, fijación interna mediante la intubación endotraqueal y ventilar con equipos de ventilación volumétrica y presión positiva, lo que lleva a la zona fracturada a su posición normal y mejora la insuficiencia respiratoria. Debes profundizar el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la unidad curricular. El corazón como órgano intratorácico está sometido a lesiones durante los traumatismos del tórax. El taponamiento cardíaco es el resultado de la acumulación de sangre en el saco resistente, fibroso y poco distensible que es el pericardio. Cuando éste permanece cerrado o la herida del mismo es demasiado pequeña para permitir la salida de sangre, o cuando un coágulo sella la misma, se producen alteraciones graves en el funcionamiento normal del corazón y en la hemodinámica. El diagnóstico se establece a través de las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. Entre los síntomas principales están la disnea, la intranquilidad y la sudoración. En la exploración física encontramos palidez cutánea con ligera cianosis. En el aparato cardiovascular, el latido de la punta no es visible ni palpable. Los ruidos cardíacos están apagados y existe hipotensión arterial e ingurgitación venosa. Se describe en estos pacientes la triada de Beck, caracterizada por hipotensión arterial, hipertensión venosa y corazón quieto. Los exámenes complementarios que permiten hacer el diagnóstico del taponamiento cardíaco son la radiografía torácica, el electrocardiograma y el ecocardiograma. El examen complementario de elección para el diagnóstico positivo depende mucho de la condición hemodinámica en que se encuentra el paciente. No debes olvidar las investigaciones de laboratorio clínico indicadas en estos casos. El tratamiento debe iniciarse tan pronto se piense en el diagnóstico. La pericardiocentesis es la primera medida a realizar. El tratamiento definitivo es la toracotomía para solucionar la causa del taponamiento cardíaco. Las particularidades del diagnóstico y el tratamiento del taponamiento cardíaco las estudiarás utilizando la bibliografía del CD de la unidad curricular. Al terminar la orientación del estudio de estos contenidos, podemos concluir que los traumatismos torácicos son frecuentes en la práctica médica y se acompañan de una alta mortalidad si no son atendidos de forma precoz y adecuada. Las fracturas costales, el neumotórax, el hemotórax, el tórax batiente y el taponamiento cardíaco requieren de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Los estudios imagenológicos son las investigaciones de mayor utilidad en el diagnóstico de los traumas torácicos. En la próxima actividad orientaremos el estudio de los contenidos relacionados con la semiología y las afecciones no traumáticas del sistema osteomioarticular, conocimientos de gran utilidad para el médico integral comunitario.